¿Estás listo para descubrir algo que podría sacudir tu fe, abrir tus ojos espirituales y tocar tu alma como nunca antes? Porque hoy no hablaremos del Padre Pío que ya conoces. Hoy no te contaré solamente que tenía los estigmas de Cristo, que confesaba por horas o que fue canonizado por la Iglesia. Eso ya lo sabes. Hoy te hablaré de la lucha invisible, de los sufrimientos ocultos, de las batallas espirituales más intensas que este humilde fraile vivió, en silencio. Y créeme, nunca más verás su imagen del mismo modo. Detrás de su rostro sereno, de su voz suave y de su sotana manchada de sangre, había un alma que ardía día y noche entre el cielo y el infierno, entre los milagros de Dios y los ataques del demonio, entre la incomprensión de los hombres y la obediencia radical al Señor. ¿Sabías que desde joven fue perseguido por fuerzas oscuras? ¿Que su propio cuerpo fue maltratado por presencias invisibles mientras él suplicaba misericordia? ¿Que la Iglesia, sí, la misma que luego lo canonizó, llegó a prohibirle confesar, decir misa en público y recibir visitas? Sí, hubo momentos en los que el Padre Pío fue tratado como un farsante, un peligro, incluso como un problema que debía ser silenciado. Pero, ¿qué hizo él? Calló, oró, obedeció, y ofreció su dolor por ti, por mí, por toda la humanidad. Atención, hermano y hermana. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Aquí encontrarás mensajes que transforman vidas, fe que fortalece el alma y oraciones poderosas que mueven el corazón de Dios. Hoy vamos a hacer una oración fuerte e impactante, pidiendo la intercesión especial de Padre Pío para tu vida y la de tus seres queridos. No pierdas esta oportunidad única de recibir una bendición celestial. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para que tu nombre sea incluido en esta oración que cambiará tu realidad. No dejes pasar esta chance de acercarte más a Dios y a sus santos. Esta es la historia que muchos no se atreven a contar. La historia de un hombre que vivió los estigmas de Cristo no solo en sus manos, sino en su alma. Un hombre que lloró lágrimas de sangre por la conversión de los pecadores. Un hombre que cargó con los pecados del mundo en cada confesión, en cada noche en vela, en cada dolor de su cuerpo desgarrado. ¿Crees que ya conoces al Padre Pío? Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una biografía religiosa común. Es un llamado a despertar. Es una advertencia. Es un susurro del cielo, invitándote a mirar más allá de lo visible. A entender que los santos no nacen perfectos, sino que se forjan en el fuego del sacrificio, del dolor y de la fidelidad total a Dios. Quédate hasta el final de este vídeo, porque en cada sección revelaremos una verdad que fue escondida por años. Un secreto de su vida que te hará mirar al cielo con más esperanza. Y sobre todo, te ayudará a creer en los milagros que Dios puede hacer también en tu propia vida. Si sientes que algo ya está tocando tu corazón, te invito desde ya a escribir en los comentarios: Padre Pío, guíame por el camino de la fe. Y al final de este vídeo, haremos una oración especial, incluyendo tu nombre o apellido, para que también tú recibas la gracia del cielo. Ahora sí, empecemos este viaje profundo, conmovedor e inolvidable por la verdadera vida del Padre Pío de Pietrelcina. Una vida que cambiará la tuya. La infancia marcada por la fe. Muchos creen que los santos nacen santos. Pero la verdad es que cada alma elegida por Dios empieza su camino en medio de luchas, decisiones y renuncias, desde muy temprano. Y con el Padre Pío no fue diferente. Francesco Forgione, ese era su nombre antes de ser fraile, nació el 25 de mayo de 1887, en un humilde pueblo del sur de Italia, llamado Pietrelcina. Su familia era pobre, pero rica en fe. Desde pequeño, Francesco no era como los demás niños. Mientras sus amigos jugaban en la calle, él se refugiaba en la iglesia, hablaba con Jesús y sentía una conexión profunda con lo divino que nadie lograba entender completamente. A los 5 años, hizo algo que pocos adultos se atreven a hacer. Decidió consagrar su vida a Dios. A los 5 años. Ya entonces decía que quería ser un fraile con barba. Su madre, muy devota, lo apoyaba. Pero ni siquiera ella imaginaba la magnitud del llamado que Dios tenía para su hijo. Durante su infancia, Francesco experimentaba visiones de Jesús, de la Virgen y hasta del demonio. Sí, desde niño, Dios le permitía ver realidades que para muchos permanecen ocultas toda la vida. Y eso lo marcó profundamente. Pero no fue una infancia fácil. Era frágil de salud, sufría dolores misteriosos, fiebres altísimas que los médicos no lograban explicar. Su cuerpo parecía débil, pero su alma ya era fuerte, fortalecida en la oración, el silencio y la contemplación. Un día,
mientras ayudaba al sacerdote en la misa como monaguillo, tuvo una experiencia que lo dejó inmóvil. Vio a los ángeles rodeando el altar, y sintió en su corazón un fuego que no podía describir con palabras. Ese fue, según él mismo, el momento en que comprendió que su vida no le pertenecía más, sino que estaba completamente en las manos de Dios. Años más tarde, cuando finalmente entró al convento de los capuchinos, diría: desde que era niño, sentí dentro de mí una voz que no me dejaba vivir como los demás. Era como si Dios me hubiera tomado de la mano desde entonces. Y esa mano nunca lo soltó, porque fue en esa infancia simple, escondida, muchas veces solitaria, que se forjó la fe inquebrantable del futuro santo. El mismo que después desafiaría al infierno con su rosario, consolaría a miles con sus confesiones, y cargaría sobre sí el dolor del mundo. ¿Quién imaginaría que ese niño frágil de Pietrelcina sería algún día un gigante espiritual, un guerrero invisible, un canal vivo de los milagros de Dios? Pero así es como Dios actúa. Elige lo débil para confundir a los fuertes, lo pequeño para manifestar lo eterno, y lo humilde para revelar el cielo en la tierra. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí compartimos oraciones poderosas y mensajes que fortalecen tu fe y transforman tu vida. Hoy vamos a orar juntos pidiendo la intercesión especial de Padre Pío, y tú puedes ser parte de esta bendición. No pierdas la oportunidad. Suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final para que tu nombre sea incluido en esta oración milagrosa. Ataques del demonio desde temprana edad. Muchos piensan que los santos viven en paz, rodeados de luz, protegidos de todo mal. Pero eso está lejos de la realidad. Los más cercanos a Dios son también los más atacados por el infierno. Y el Padre Pío fue prueba viva de ello, desde niño. Francesco tenía apenas 9 años cuando empezó a experimentar presencias oscuras durante la noche. A veces despertaba con el cuerpo dolorido, otras veces con el corazón acelerado, y en muchas ocasiones con marcas inexplicables en la piel. Su madre lo encontraba temblando, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible de describir. Y lo había, porque no eran pesadillas. Él mismo confesó más adelante: el diablo me golpeaba, me insultaba, me gritaba que dejara de rezar, pero yo me aferraba más fuerte al crucifijo. Imagina ser un niño y enfrentar al enemigo del alma cara a cara. Cuando ingresó en el convento capuchino, estos ataques se intensificaron. Ya como fraile, muchas noches fue brutalmente golpeado por fuerzas invisibles. Los hermanos del convento escuchaban ruidos extraños en su celda. Gritos ahogados, objetos cayendo, muebles arrastrándose sin razón. Una vez, un compañero se atrevió a abrir la puerta durante uno de esos episodios. Y lo encontró tirado en el suelo, sangrando por la nariz y con el rostro desfigurado del dolor. Y sin embargo, Padre Pío no se quejaba. No pedía que lo cambiaran de habitación. Solo decía: el enemigo es fuerte, pero la oración es más fuerte. Estos combates nocturnos eran tan intensos que a veces no podía levantarse al día siguiente para celebrar la misa. Y aún así, lo hacía, arrastrando su cuerpo, con el alma firme. El demonio lo odiaba, porque Padre Pío era un alma reparadora, alguien que robaba almas del infierno con cada confesión, con cada rosario, con cada lágrima ofrecida en silencio. Una vez escribió en una carta a su director espiritual: Satanás me ha declarado la guerra, pero yo no temo, porque el Señor me sostiene con su mano invisible. Y esa mano nunca lo dejó caer. Estos ataques no eran un castigo, sino un sello de que su alma ya pertenecía completamente a Dios. Y aunque el infierno entero se levantara contra él, Padre Pío no cedió ni un paso. ¿Qué harías tú si el enemigo se presentara en tu vida con tanta furia? Padre Pío rezaba más fuerte, ofrecía más sacrificios, y seguía adelante con una sola misión: ganar almas para el cielo, cueste lo que cueste. Queremos orar por ti. Escribe en los comentarios cuál milagro deseas recibir en tu vida. No importa cuál sea tu necesidad, aquí estamos para acompañarte en oración y pedir juntos por esa bendición que tanto anhelas. No dudes, comparte tu petición y prepárate para ver cómo Dios obra maravillas en tu camino. Dolor físico y espiritual constante. Muchos admiran al Padre Pío por sus dones, sus milagros, su cercanía con lo divino. Pero pocos conocen el precio silencioso que pagó día tras día, año tras año. Un precio que no se medía en dinero, sino en dolor. Dolor físico, dolor espiritual, dolor ofrecido por amor. Desde joven, Francesco Forgione fue un hombre enfermo. Sus fiebres eran tan intensas que los termómetros estallaban, literalmente.
Una vez, los médicos midieron su temperatura en más de 48 grados Celsius, algo que debería haberlo matado. Pero él seguía vivo, aunque con un cuerpo cada vez más debilitado. Sufría de bronquitis crónica, dolores estomacales agudos, jaquecas insoportables, y una debilidad física que lo dejaba postrado por días. Pero eso no lo detenía. Cada vez que su cuerpo gritaba «descansa», su alma respondía «no, tengo almas que salvar». Y así, seguía adelante. Pero el dolor físico no era lo único que lo consumía. Lo más duro, y lo más oculto, era su dolor interior. Padre Pío vivía una profunda noche del alma. Una sequedad espiritual, un silencio de Dios que duraba semanas, a veces meses. En sus cartas, él hablaba de sentirse abandonado por el Señor, de vivir en una oscuridad que lo envolvía todo. Y sin embargo, nunca dejó de orar. No siento a Dios, pero lo amo más que nunca. Y por eso, continuó. Carta al Padre Agostino, 1916. A este sufrimiento interior, se sumaban las tentaciones. El demonio, furioso por su fidelidad, lo tentaba con pensamientos de desesperación, con visiones perturbadoras, con dudas sobre su vocación. Le decía al oído: Dios no te ama. Todo esto es en vano. Estás solo. Pero Padre Pío resistía cada ataque con el rosario en la mano y la cruz en el corazón. No con gritos, no con ira, con humildad, con lágrimas, con obediencia. Durante años, los médicos intentaron encontrar explicaciones a sus síntomas. Pero nadie lograba entender cómo aquel fraile sobrevivía a dolores tan constantes, tan fuertes, tan inexplicables. A pesar de todo, confesaba durante 10, 12, hasta 16 horas seguidas. Y cada vez que celebraba la Eucaristía, lo hacía con el rostro empapado de sudor y el cuerpo temblando por el esfuerzo. Su misa no era una rutina. Era una verdadera pasión vivida, una participación íntima en el sacrificio de Cristo. Una vez, un fiel le preguntó cómo podía resistir tanto sufrimiento. Y Padre Pío respondió con una frase que estremeció a todos. El dolor es mi alimento diario. Y si Jesús me lo da, ¿cómo voy a rechazarlo? Este dolor, constante, profundo, muchas veces insoportable, no lo amargó, no lo debilitó espiritualmente. Al contrario, lo santificó. Porque él no sufría por sufrir. Sufría por amor a Jesús, que también sufrió en silencio. Por amor a las almas que llegaban perdidas a su confesionario. Por amor a la Iglesia, incluso cuando lo incomprendía. ¿Te imaginas vivir cada día entre fiebres, golpes, desánimos y oscuridad espiritual, y aún así sonreír, bendecir, perdonar y servir a los demás? Eso fue lo que hizo Padre Pío. No una semana, no un año, sino toda su vida. Y lo más sorprendente es que nunca pidió que cesara su sufrimiento. Solo pedía una cosa a Dios: dame fuerza para soportar, y nunca permitas que me separe de ti. Su vida fue una cruz, pero una cruz luminosa. Una cruz que lo unió a Cristo de manera tan íntima que, al verlo, muchos decían: no es Él quien vive, es Cristo en él. La aparición de los estigmas. Muchos han oído que Padre Pío tuvo los estigmas. Pero lo que pocos saben es cómo aparecieron, qué sintió, y cómo suplicó a Dios que se los quitara. Era un día como cualquier otro. O eso parecía. Era el 20 de septiembre de 1918. Padre Pío se encontraba en el coro del convento, en oración profunda, como solía hacer durante horas. Cuando, de pronto, una luz sobrenatural llenó la habitación. Y allí, una figura misteriosa, parecida a Cristo, pero envuelta en fuego y gloria, se le apareció. Él mismo relató que esa figura celestial lo atravesó con una especie de lanza luminosa. Y en ese momento, las heridas de Cristo comenzaron a manifestarse en su cuerpo. Sus manos, sus pies y su costado comenzaron a sangrar, como si hubiera sido crucificado mística y espiritualmente. Desde ese día, durante 50 años, Padre Pío cargó en su cuerpo las mismas llagas de Jesús en la cruz. Sangraban, dolían, y a veces despedían un perfume inexplicable, que muchos testigos describieron como un aroma celestial, semejante al incienso y a las rosas. Pero lo más impactante es que no se alegró, no se sintió especial, no buscó fama. Padre Pío lloró, suplicó, rogó a Dios con insistencia: Señor, dame todos los sufrimientos, pero quítame estas señales externas. No quiero ser motivo de atención. No quería que lo veneraran. No quería que lo convirtieran en espectáculo. Solo quería sufrir en silencio, como Jesús en el Getsemaní. Pero Dios no le quitó los estigmas.
porque ese sufrimiento visible era una misión. Una cruz confiada. Un testimonio viviente de que Cristo sigue sufriendo en sus santos. Y sigue amando a través de ellos. Durante años, los médicos y científicos estudiaron las heridas. No había explicación lógica. No se infectaban, no cicatrizaban, y no eran causadas por medios humanos. El doctor romano Luigi Romanelli, que las examinó en varias ocasiones, declaró: no existen antecedentes médicos que puedan explicar estas heridas. Van más allá de la ciencia. Incluso, a veces, las heridas desaparecían milagrosamente cuando Padre Pío celebraba la misa en secreto, solo para reaparecer después. Era como si su cuerpo y su alma fueran un altar viviente. Y aunque sus llagas lo hacían sufrir intensamente, Padre Pío jamás se quejó. Al contrario, decía: las heridas de Cristo son el idioma del amor. Y yo no quiero hablar otro idioma que no sea el del amor crucificado. Durante la misa, muchos fieles lo veían elevar la hostia con dificultad. Sus manos sangrando. Su rostro pálido. Sus ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, el cielo parecía descender sobre la tierra. Hubo testimonios de personas que, al verlo en misa, se desmayaban, lloraban sin control, o sentían una paz sobrenatural. No por él, sino porque en su cuerpo, Cristo volvía a mostrarse crucificado, por amor a nosotros. Puedes imaginar lo que es despertar todos los días con llagas abiertas, celebrar la Eucaristía sangrando, y aún así ofrecer cada segundo como sacrificio por los pecadores. Padre Pío no se consideraba un santo. Se consideraba un pobre fraile que cargaba una misión más grande que él mismo. Y esa misión era ser una señal viviente del amor redentor de Jesús. Durante medio siglo, esas heridas nunca sanaron. Pero, sorprendentemente, el día de su muerte, desaparecieron por completo, como si Dios las hubiera retirado al concluir su obra. Ese fue el último milagro de sus estigmas. Aparecieron en silencio, y desaparecieron en silencio. Porque así vivió Padre Pío. Entre el dolor y el misterio. Entre la cruz y la gloria. Entre la tierra y el cielo. La desconfianza de la Iglesia. En la vida de los santos, no todo es aplauso y reconocimiento. Muchas veces, los que más se asemejan a Cristo, son también los más incomprendidos, perseguidos y juzgados por los suyos. Y Padre Pío no fue la excepción. Después de recibir los estigmas en 1918, su fama comenzó a crecer. Personas de toda Italia, e incluso de otros países, viajaban a San Giovanni Rotondo para ver al fraile que, decían, hablaba con los ángeles, sanaba enfermos, leía el alma de los pecadores, y que sangraba como Cristo crucificado. Pero lo que para muchos era señal de santidad, para otros, era motivo de sospecha. Algunos sacerdotes y miembros del clero empezaron a dudar. ¿Sería real? ¿No estaría fingiendo? ¿Y si era una forma de manipular a la gente o de buscar atención? Las acusaciones no tardaron en llegar al Vaticano. Y allí comenzó uno de los capítulos más dolorosos de su vida, la desconfianza de la Iglesia que tanto amaba. Padre Pío fue sometido a investigaciones, interrogatorios, exámenes médicos, evaluaciones psicológicas. Y aunque todos los estudios demostraban que no había fraude, ni enfermedad mental, ni intención de engañar, las dudas persistían. En 1923, el Santo Oficio, lo que hoy es la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió un decreto prohibiéndole celebrar misa en público, confesar, escribir cartas o recibir visitas. Era, en la práctica, un aislamiento forzado, un castigo injusto, un silencio impuesto. Y sin embargo, Padre Pío no protestó, no escribió una defensa, no alzó la voz contra nadie. Lo único que hizo fue obedecer y ofrecer ese dolor por la conversión de los corazones. Si la Iglesia me lo pide, yo me callo. Mi deber es obedecer, no defenderme, escribió en una de sus cartas. Durante años, vivió encerrado en su celda, celebrando misas solo, sin acceso a los fieles, sin poder ejercer su ministerio. Y lo más doloroso, las decisiones venían de dentro de la propia Iglesia. No era el mundo quien lo perseguía. Era su familia espiritual. ¿Te imaginas lo que significa eso? Haber entregado tu vida a Dios, haber soportado el dolor, la enfermedad, el rechazo del demonio. Y ahora, también, el silencio de tus hermanos. Pero Padre Pío nunca dejó de amar a la Iglesia. Nunca habló mal del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes que lo juzgaron. Su lealtad fue radical, porque entendía que, aunque los hombres se equivocan, la Iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Un testigo relató que, una vez,
al verlo llorar por la incomprensión de sus superiores, le preguntó si no estaba enojado. Y él respondió, ¿enojado? No, solo triste de no poder servir más almas. Pero si Jesús lo permite, yo acepto todo. Este tiempo de silencio fue también un tiempo de purificación. Una cruz que lo unió más profundamente a Cristo, que también fue traicionado, rechazado y condenado por su propio pueblo. Y, con el tiempo, la verdad salió a la luz. Muchos comenzaron a defenderlo. Los fieles no dejaron de acudir a él. E incluso algunos de sus antiguos detractores terminaron convirtiéndose gracias a su ejemplo de humildad. En 1933, tras 10 años de restricciones, el Papa Pío XI permitió que volviera a confesar y celebrar misa públicamente. Y así, Padre Pío volvió a su misión, con más fuerza, más compasión y más luz que nunca. Pero jamás guardó rencor. Ni siquiera mencionaba lo que había sufrido. Decía simplemente, todo fue permitido por Dios. Y todo fue para su gloria. Este capítulo de su vida nos deja una enseñanza profunda. El verdadero santo no es el que hace milagros, sino el que obedece, ama y permanece fiel incluso cuando no es comprendido. Padre Pío fue golpeado por fuera y por dentro. Pero ni el infierno ni la desconfianza de los hombres pudieron apagar la llama que ardía en su alma. Dones sobrenaturales impresionantes. Cuando hablamos de santos, solemos pensar en milagros visibles, en curaciones instantáneas o en fenómenos espectaculares. Pero los dones sobrenaturales del Padre Pío fueron mucho más allá, y en muchos casos, desafiaron la lógica humana y científica. Uno de los dones más asombrosos que tuvo fue la bilocación, la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Imagina la escena: mientras celebraba misa en su convento, era visto simultáneamente en pueblos lejanos, consolando a personas en peligro o ayudando a enfermos. Hay numerosos testimonios de personas que lo vieron en diferentes sitios sin que él pudiera estar físicamente presente en ambos lugares, excepto por este don divino. Pero la bilocación no fue el único regalo. Padre Pío tenía la capacidad de leer los corazones. Cuando un penitente entraba a confesarse, él ya conocía el pecado oculto, el dolor profundo, la intención sincera o la mentira disfrazada. Esta gracia no lo hacía un juez severo, sino un pastor lleno de misericordia, capaz de guiar a las almas por el camino correcto. Además, se le atribuyen numerosas curaciones milagrosas. Personas que llegaron sin esperanza, postradas por enfermedades incurables, fueron sanadas tras recibir su bendición o simplemente su mirada llena de fe. Muchos testigos aseguran que su presencia irradiaba una paz y una luz que calmaban el dolor y fortalecían el espíritu. Padre Pío también tenía visiones celestiales y podía comunicarse con ángeles y santos. En sus cartas, relataba conversaciones íntimas con Jesús y la Virgen María, y revelaba mensajes para su director espiritual y para la Iglesia. Estas revelaciones nunca fueron usadas para su provecho, sino para alentar la fe y la humildad. Uno de los aspectos más impresionantes fue su facultad para percibir el estado espiritual de las personas. No solo veía el alma en confesión, sino que podía saber si alguien estaba en peligro, en pecado grave o en necesidad urgente de oración. Se dice que incluso llegó a advertir a personas sobre accidentes inminentes o decisiones erróneas, salvando así muchas vidas. Y, sin duda, su mayor don fue la capacidad de convertir almas. Miles de personas cambiaron sus vidas tras encontrarse con él, convencidas de que estaban frente a un verdadero mensajero de Dios. Su ejemplo, su oración incansable y su entrega total a la voluntad divina hicieron que multitudes se volvieran a la fe, encontraran esperanza y experimentaran milagros en su vida cotidiana. Lo más sorprendente es que todos estos dones no los usaba para su gloria personal. Él mismo decía, los dones son para servir, no para ser servido. Todo lo que hago es para la gloria de Dios y el bien de las almas. Este espíritu de humildad fue la clave para que sus milagros y gracias divinas florecieran. Porque un corazón humilde, entregado y obediente es un canal puro para la acción de Dios. Imagina entonces cómo este hombre, que vivió ataques demoníacos, dolores insoportables y rechazo, también fue elegido para manifestar el poder divino de formas tan maravillosas y misteriosas. ¿Puedes sentir ya la grandeza espiritual de Padre Pío? No solo fue un hombre de sufrimiento, sino un instrumento viviente del cielo, que con sus dones transformó el dolor en luz, la oscuridad en esperanza, y la desesperanza en fe. Su muerte y la huella que dejó. El 23 de septiembre de 1968, el mundo perdió a uno de sus más grandes santos modernos, Padre Pío de Pietrelcina. Pero la muerte no fue el fin de su historia. Fue, en realidad, el comienzo de un legado eterno.
Durante sus últimos días, su salud se fue debilitando lentamente. Su cuerpo, marcado por décadas de dolor, sufrimiento y estigmas, comenzaba a rendirse. Pero su espíritu seguía firme, lleno de paz y entrega total a la voluntad de Dios. Sus últimas palabras fueron simples, pero llenas de significado. Jesús, María. Con esa oración, cerró los ojos y partió hacia la eternidad, dejando un ejemplo imborrable de fe, humildad y amor. Su funeral fue multitudinario. Miles de fieles se reunieron en San Giovanni Rotondo para despedir a quien consideraban un verdadero ángel en la tierra. Personas de todos los rincones de Italia y del mundo viajaron para acompañar sus restos y pedir su intercesión. Pero lo más sorprendente no fue solo la cantidad de personas que asistieron, sino la profundidad del impacto que había dejado en sus vidas. Millones comenzaron a rezar su rosario, a visitar su santuario, a confiar en su intercesión. Los milagros atribuidos a él se multiplicaron, y su fama de santo creció rápidamente. En 2002, fue canonizado oficialmente por el Papa Juan Pablo II, confirmando lo que el pueblo ya sabía. Padre Pío era un santo auténtico, un hombre elegido por Dios para tiempos difíciles. Pero, ¿qué es lo que realmente dejó este hombre humilde para nosotros hoy? Primero, nos dejó la certeza de que el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, se convierte en un puente hacia la gracia y la salvación. Su vida entera fue una lección de que el dolor puede tener un propósito divino, que no estamos solos en nuestras batallas, y que la fe puede transformar lo imposible. Segundo, nos enseñó que la verdadera santidad no busca reconocimiento ni aplausos, sino que vive en la obediencia silenciosa, en el amor escondido y en la entrega completa. Padre Pío no buscó fama, sino servir. No buscó gloria, sino humildad. Y ese es el verdadero camino hacia Dios. Finalmente, nos dejó su legado más poderoso, la esperanza. Esperanza para los que sufren, para los que dudan, para los que sienten que han caído demasiado lejos. Porque si un hombre frágil y perseguido como él pudo vivir tan profundamente unido a Dios, entonces todos podemos. Hoy, más que nunca, su mensaje resuena con fuerza. Confía en Dios, ofrece tus dolores, reza con fe, y verás milagros en tu vida. Así que, hermano, hermana, ¿estás listo para tomar su ejemplo? ¿Estás dispuesto a enfrentar tus propias pruebas con la misma valentía y confianza? No estás solo. Padre Pío está intercediendo por ti ahora mismo. Y recuerda, su vida no terminó con su muerte. Está vivo en cada oración, en cada corazón que se abre a Dios, en cada alma que busca la luz en medio de la oscuridad. Conclusión. Querido hermano, querida hermana en la fe, hemos recorrido juntos un camino profundo y transformador por la vida de uno de los santos más grandes y misteriosos de nuestra historia, Padre Pío de Pietrelcina. Hemos visto su infancia marcada por una entrega temprana a Dios, sus luchas invisibles contra fuerzas oscuras, sus dolores físicos y espirituales que superaron cualquier límite humano, la aparición milagrosa de los estigmas, la injusta desconfianza de la misma Iglesia a la que sirvió con lealtad absoluta, sus dones sobrenaturales que desafiaron toda explicación. Finalmente, su muerte que no fue un adiós sino un legado eterno de esperanza, fe y amor. Si algo debe quedar grabado en tu corazón es esto. La santidad no es un don reservado para pocos elegidos, es una llama que puede arder en cada alma que decida entregar su vida a Dios, aun en medio de las pruebas, las dudas y el dolor. Padre Pío nos mostró que el camino de la santidad es un camino de humildad, sacrificio y, sobre todo, de amor incondicional. Nos enseñó que los sufrimientos, cuando se ofrecen con fe, se convierten en bendiciones y puertas abiertas hacia la gracia divina. Hoy, te invito a mirar tu propia vida con nuevos ojos. A confiar en que, aunque las dificultades sean grandes y la oscuridad parezca impenetrable, la luz de Dios puede brillar con mayor fuerza dentro de ti. Que el ejemplo de Padre Pío te inspire a no rendirte, a seguir adelante con valentía, a ser un canal de paz y esperanza para quienes te rodean. Recuerda que no estás solo ni sola. Dios te sostiene, Jesús camina a tu lado y la intercesión de los santos, como Padre Pío, está activa y poderosa en este momento, buscando tocar tu vida con milagros. Por eso, te pido que hoy des un paso de fe. Abre tu corazón a Dios, confía en su plan, entrega tus preocupaciones y permite que el Espíritu Santo transforme tu vida. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal para que juntos podamos seguir creciendo en la fe, orando unos por otros y descubriendo el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, tú que eres fuente inagotable de amor, misericordia y poder, hoy nos presentamos ante ti con corazones humildes y llenos de esperanza.
Te damos gracias por este momento de encuentro espiritual, por cada persona que ha abierto la puerta de su vida para escucharte, para acercarse más a ti y para buscar la verdad y la luz en medio de sus pruebas. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición abundante sobre cada hermano y hermana que forma parte de esta comunidad de fe. Que tu Espíritu Santo descienda con poder sobre cada uno de ellos, llenando sus vidas de paz, fortaleza y consuelo. Que en medio de sus luchas, sientan tu presencia viva y real. Que sus corazones se enciendan en amor y que sus mentes sean iluminadas con sabiduría divina. Te rogamos, Padre misericordioso, que seas tú quien guíe sus pasos en este camino espiritual. Libéralos de todo miedo, duda y oscuridad que pueda querer detener su crecimiento. Sana sus heridas visibles e invisibles, fortalece su fe cuando flaquee y llena sus vidas de milagros y bendiciones que solo tú puedes conceder. Que el ejemplo de Padre Pío inspire en ellos una entrega total, una confianza inquebrantable y una valentía para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que tú nunca los abandonas. Que puedan sentir la fuerza de su intercesión y el calor de su amor celestial en cada momento de necesidad. Te pedimos, Señor, que escuches especialmente por cada nombre y apellido que hoy se han unido en esta oración. Porque tú conoces sus historias, sus necesidades más profundas y sus deseos más sinceros. Haz que cada uno de ellos experimente un encuentro personal contigo, un milagro en sus vidas que les devuelva la esperanza y la alegría. Señor Jesús, que tu paz inunde sus almas, que tu amor transforme sus corazones y que tu luz disipe toda sombra de duda o temor. Que puedan caminar firmes, seguros y llenos de fe, sabiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida. María, Madre de la Esperanza, que envuelvas a cada uno de estos hijos e hijas tuyos con tu manto maternal, protegiéndolos de todo mal y conduciéndolos hacia tu Hijo amado. San Padre Pío, intercede por nosotros, por esta comunidad, y por todos aquellos que buscan en ti la fuerza para seguir adelante. Que podamos aprender de tu ejemplo, confiar en tu guía y experimentar la alegría de servir con amor y humildad. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo, querida amiga, si esta oración te tocó, déjanos tu nombre o apellido en los comentarios para incluirte en nuestras próximas oraciones. Recuerda que en la fe somos familia y juntos somos más fuertes. Que Dios te bendiga abundantemente, hoy y siempre. Hasta el próximo vídeo, con más mensajes que transforman vidas.